Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Societario. En esta ocasión tenemos el gran honor, el grato honor de contar con la presencia virtual del doctor Max Salazar Gallegos, quien nos expondrá un tema muy interesante en este Diplomado de Derecho Societario, el cual es transformación y reorganización. El doctor Max Salazar Gallegos es abogado mercantil y civil, árbitro, litigante y socio de Salazar Gallegos y CIA Abogados. Asesora a entidades privadas y públicas con o sin fines de lucro en derecho mercantil, civil, administrativo, societario, asociativo, consumidores, contratos, responsabilidad civil, derecho de instituciones educativas, inversión extranjera, propiedad intelectual, competencia, fusiones y adquisiciones, entre otros. El doctor, además, es profesor de maestría en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la U de Lima, en la Universidad San Martín de Porres y árbitro en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Es miembro fundador del Club de Derecho Societario y miembro del Grupo de Investigaciones de Derecho Privado y Mercado de la PUC y ha publicado más de 80 artículos en revistas y libros de derecho especializado desde el año 2002 a la fecha y ha participado como ponente en diversas conferencias públicas y privadas. Doctor, extenderle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho Societario. Es un gran honor para nosotros contar con su presencia virtual y estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión fructífera para todos los participantes, que lo valorarán mucho, por supuesto. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Un placer. Y sin mayores preámbulos, entro al... Perdón, no sé cuánto tiempo tengo, discúlpeme. Ahora está programada solamente su sesión, doctor. Usted puede tomar el tiempo que sea pertinente para dictar la sesión. No hay ningún problema. Pero, ¿cuánto es el tiempo supuesto que Eh, debo ocupar? una, una hora y media, Una una hora. hora, Ok, entre una hora y media, no hay problema. ok, ya. Súper, ya. Muchísimas gracias. Listo, ya. Muy buenas noches con todos. Encantado de saludarlos. Muchas gracias a Biloyer y un placer participar en el diplomado y aportar lo poco que pueda saber yo sobre esas materias. A ver, aquí hay dos temas, ¿no? Reorganización y transformación. En realidad, el término general son o tiene que ver con las reorganizaciones, ¿sí? Las reorganizaciones de personas jurídicas en general. Si bien es cierto, se iniciaron con las reorganizaciones de sociedades, la materia, la institución jurídica empieza a funcionar en relación a las sociedades. No son otro tipo de personas jurídicas las que empiezan con este tipo de operaciones, sino las sociedades propiamente dichas. Y luego esto se traslada a otro tipo de personas jurídicas. Yo voy a centrarme básicamente en el tema también de sociedades. Aquí el concepto de reorganización es un concepto extraordinariamente novedoso en términos jurídicos, en la medida de que las reorganizaciones no han estado reguladas en el mundo desde hace mucho tiempo. En realidad, la regulación sobre reorganizaciones recién se hace mundialmente conocida o mundialmente afín, incluso las reorganizaciones transfronterizas, es decir, de sociedades de diferentes países donde participan en estas operaciones, sociedades de diferentes estados, a partir del siglo XX. Y toda la regulación y los principios esenciales que funcionan alrededor de esta regulación, la normativa pertinente, se hacen comunes y se construyen recién en el siglo XX, lo cual lo hace una cuestión, insisto nuevamente, súper novedosa.
al margen de que estamos de acuerdo, el derecho mercantil, el derecho comercial, la regulación tiene una dinámica muchísimo más rápida y más adaptativa que lo que ocurre en el derecho civil. El derecho mercantil está en pleno movimiento y es un movimiento muy rápido, muy dinámico. Las instituciones mercantiles son las que más rápido son. ¿Qué es lo que empuja la regulación de reorganizaciones? ¿Qué implica una reorganización? Cuando nosotros hablamos de reorganizaciones o nos referimos a reorganizaciones, lo que pensamos es en determinados formas corporativas que están construidas conforme a ley de una forma también determinada, concreta, que tiene que ver con una tipología prevista por la ley, que no es una invención de los privados, que necesita modificarse y o también una determinada actividad económica que necesita reencauzarse. Ese es básicamente el supuesto. Es decir, tenemos una forma corporativa que a la larga ya no nos es útil y necesitamos remodelarla. Y tenemos también determinadas actividades económicas que por A o B motivo no son funcionales o son siendo funcionales, nos interesa reencauzarlas a través de otro vehículo jurídico o de varios vehículos jurídicos. La idea es, y viene propuesta por la problemática que todo esto implica. Si uno piensa en una reorganización de una actividad económica que está encauzada a través de un vehículo jurídico, o piensa en un vehículo jurídico que uno quiere modificar a efectos de mantener la actividad económica, uno dice, pero bueno, el vehículo jurídico una vez construido, el vehículo jurídico ya estructurado, es difícil de modificar. Si pensamos en términos legales, vamos a encontrar que los vehículos jurídicos se construyen en función de un principio absolutamente legalista. Y el principio legalista es que yo construyo una sociedad y los diferentes tipos de sociedades en relación a lo que me indica la ley. Entonces, la ley me dice, oye, estos son los modelos de sociedad que tú puedes optar para realizar tus actividades económicas y en función a esos modelos tienes que realizar esas actividades. Esos modelos no son invención privada, son modelos que la propia normativa, el propio Estado pone a mi disposición. Entonces, yo escojo dentro de esos modelos. Y esos modelos marcan, son bajo los cuales subyace la tipicidad de las sociedades. Entonces, yo solamente puedo construir y solamente puedo fundar y solamente puedo hacerme socio y solamente puedo encauzar mis actividades económicas a través de estos tipos legales, a través de estos tipos legales, no más. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, si no hay otra forma de hacerlo, quiere decir que es la ley la que impone estos tipos legales. De ahí que un elemento esencial para poder hablar de organizaciones es la tipología. Yo estoy constreñido a los tipos que existen, y los tipos que existen son los que manda la ley. Luego, por eso yo me refería al principio legalista. Luego tenemos otro factor importante, y es que estos tipos legales, para que se encaucen dentro de la formalidad, necesitan cumplir no solamente con el hecho de que yo acepte lo que la ley me diga y además escoja dentro del abanico de lo que la ley
prevé, sino que adicionalmente yo cumpla con todas las disposiciones legales pertinentes alrededor de ese tipo legal, de esa forma corporativa, da lo mismo, y cumpla con todas las formalidades a efectos de que la construcción de ese tipo legal y la puesta en marcha de ese tipo legal dentro de una determinada comunidad cumpla con el principio de legalidad y por tanto funcione de manera regular. Y esa regularidad, insisto nuevamente, tiene que estar acompañada del cumplimiento de todos los preceptos, formalidades, todo aquello que la ley manda para que sea reconocido como un ente regular, esa forma corporativa. En nuestro medio, esa regularidad implica para los privados la inscripción en el registro público, en este caso en el registro de personas jurídicas, y dentro de ellos el de sociedades. Entonces, yo debo cumplir con una serie de preceptos legales a efectos de viabilizar y conducir estos vehículos de manera ordenada y de manera, como digo yo, regular. Y esto implica cumplir con un sistema normativo de constitución de sociedades. El sistema normativo de constitución de sociedades en el Perú, que es uno de los que se encuentran en función, implica entonces seguir aquellos parámetros preestablecidos por la Ley General de Sociedades para las sociedades más conocidas, porque existen muchísimas sociedades aparte de las sociedades que están reguladas en la Ley General de Sociedades, pero voy a poner simplemente esa norma como ejemplo porque es la más utilizada, y lo que señala a su vez el reglamento de registro de sociedades. Ley General de Sociedades, que regula el tema básicamente sustantivo organizacional, y el reglamento de registro de sociedades, que regula el tema procedimental, a efectos de que esto pueda ser inscrito a su vez en el registro público, ¿no? Entonces, si yo cumplo con todos esos preceptos legales, entonces puedo llamarme una sociedad regular. Por supuesto, el cumplimiento de todos estos preceptos legales es atestiguado por el Estado, porque esto se inscribe en un registro público. Y el registro público está a cargo del Estado peruano, ¿sí? No es un registro privado, es un registro público. Y un registro público que gestiona, administra el Estado peruano y cuya información garantiza el Estado peruano. Entonces, hasta ahí se trata del cumplimiento de una serie de formalidades para construir esos vehículos. Todo eso es de esencial importancia para entenderlo, porque si yo inscribo uno de estos vehículos en el registro y me constituyo como una sociedad regular, evidentemente, si yo quiero reorganizar alguno de estos vehículos, evidentemente tengo que nuevamente cumplir con todas las formalidades de ley. Y tiene que haber unos preceptos de ley que me permitan realizar esa reorganización. De lo contrario, estaría violentando ya no normas privadas, sino normas de orden público. Sí, yo estoy cumpliendo lo que señala la Ley General de Sociedades, que señala el Reglamento de Registro de Sociedades, para lograr la inscripción correspondiente. Entonces, bajo ese concepto, es que se construyen estas sociedades. Y viene aquí el tema potente, ¿no? Porque uno dice, bueno, si yo quiero reorganizar una sociedad ya constituida, que está inscrita en un registro, que tiene la facilidad que le ha dado el Estado para que pueda funcionar, y por tanto está premunida de todos aquellos derechos que le confiere la ley, porque se ha cumplido con una serie de preceptos y hay unas formalidades consecuentes, y es el Estado quien le ha otorgado la calidad de tal,
porque es el registro en el Perú donde se constituyen las sociedades personificadas. Las sociedades personificadas no se constituyen fuera del registro. Entonces, para yo poder, y por supuesto, como dije, este es un procedimiento que es atestiguado por un funcionario público que genera un control de legalidad, en este caso es un registrador público. Entonces, en consecuencia, si yo quiero reorganizar aquello que ya está escrito, no lo puedo reorganizar simplemente por voluntad privada. Eso sería imposible, porque, insisto nuevamente, los preceptos legales que he tenido que cumplir y el control de legalidad lo ha efectuado el Estado peruano. Entonces, es el Estado peruano el que ha efectuado el control de legalidad y ha otorgado la personalidad jurídica a esa sociedad. Por eso decía yo que los vehículos societarios personificados solamente se construyen en el registro, nacen en el registro. Por eso también entendemos que, a diferencia de los registros de bienes, el de sociedades, la primera inscripción es constitutiva de derecho, no es declarativa de derecho. Insisto nuevamente, a diferencia de los registros de bienes, que son normalmente declarativos de derecho. Nadie duda que una propiedad es, y la materialidad de la propiedad preexiste al registro. Yo no necesito ni siquiera escribir una propiedad en el registro para señalar que la propiedad existe, porque la propiedad es materialmente previa al propio registro. En el caso de las sociedades personificadas, eso es distinto. La sociedad personificada solo logra su existencia como tal en el registro, por lo cual el registro materializa la existencia de aquello y se convierte en un registro constitutivo de derechos, por lo menos para la primera inscripción y para algunas que modifiquen aquella inscripción en la parte estructural. Entonces, si yo quiero reorganizar aquello que se ha constituido en el registro, merced al cumplimiento de las normas preestablecidas por el Estado peruano, que han dado lugar al nacimiento de esta sociedad personificada, es evidente que necesito nuevamente del registro para poder reestructurar aquello. Esto, que a mí me parece de lo más evidente y lógico, es justamente una funcionalidad práctica, jurídica, esencial que uno debe entender para acercarse a las reorganizaciones. Las reorganizaciones, entonces, no pueden realizarse fuera de registro, que es una cuestión fundamental. Y ahí uno se acerca y dice, bueno, las reorganizaciones efectivamente es imposible realizarlas fuera de registro, porque yo no puedo modificar una estructura corporativa que está inscrita en el registro y que genera una determinada funcionalidad y una determinada eficiencia interna y externa, y que está premunida de una serie de derechos y garantías que están ligadas al Estado peruano y a la ley que rige dentro del Estado peruano, obviamente. Luego, modificar, reorganizar aquello me lleva a preguntarle al Estado peruano cómo hago para hacer eso. O sea, yo no podría en un primer momento, y esta discusión son las primeras que se tuvo cuando se empezó a moldear las normas y los principios esenciales sobre organizaciones y transformaciones. Las discusiones eran, bueno, ¿cómo voy a reorganizar algo que ya está hecho? Si la sociedad está constituida. Si la sociedad está constituida bajo una forma determinada, por ejemplo, una sociedad anónima. Entonces, es una sociedad anónima. Yo ya eso lo tengo inscrito, tengo la autorización por parte del Estado para poder funcionar de esa forma. Las garantías, como dije, y los derechos están vinculados a ese registro, y la ley vincula toda la operación de la compañía y su propia estructura a eso que ya está creado. Entonces, si eso ya está creado y la norma es lógica en función a esa tipicidad,
¿cómo hago para modificarlo? La ley es absurdo pensar que yo puedo modificar algo que está establecido en la ley. No puedo convertir una sociedad anónima en una sociedad comercial de responsabilidad limitada, o puedo transformándola, o puedo modificar estructuralmente una sociedad anónima, cualquiera fuera la forma en que la quiero modificar, sin contar con la anuencia del Estado y sin violentar aquello que ya está escrito. Luego, en consecuencia, para poder hacer aquello, necesito una norma que me lo garantice. Entonces, las primeras ideas y los primeros conceptos eran, bueno, si yo tengo una sociedad anónima y tengo una actividad vinculada a una sociedad anónima, si la quiero llevar a través de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, porque la sociedad comercial de responsabilidad limitada es un vehículo más afín a lo que yo quiero hacer, entonces tengo que transferir todos los derechos y obligaciones de esa sociedad anónima a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que puede ser por un acto entre vivos, o puedo dejar también de que funcione la sociedad anónima y encauzar todas las actividades a través de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, o puedo disolver y liquidar y extinguir a la sociedad anónima y crear una sociedad comercial de responsabilidad limitada y conducir a través de ella mis actividades económicas. Esto es una cuestión súper evidente, es súper evidente. O sea, ese es el primer estadio de concreción teórica alrededor de una organización y es de lo más obvio, es de lo más evidente. Yo no puedo pasar a otro tipo de estructura, ni puedo pasar a otro tipo de organización si primero no modifico esa preestructura que ya está establecida en el registro, esa previa funcionamiento, esa previa autorización o concesión que me ha dado el Estado para funcionar como tal. Eso es de lo más, insisto nuevamente, es lo más obvio, evidente, lógico y apegado a lo que señala la norma. Lo contrario sería simple y llanamente desconocer la norma y hacer lo que yo quiera, pero lo cierto es que pretender modificar estructuralmente una sociedad fuera de registro es prácticamente imposible, porque entonces yo tendría registrado una forma corporativa y extra registro funcionar de manera distinta, lo cual hace que crearía dos realidades sobre un mismo ente. Además de que la realidad extra registral que yo modifique caería en una irregularidad irremediable, porque no estaría funcionando conforme a la ley. Violentaría todos los preceptos legales que dieron lugar al funcionamiento de la sociedad. Esto, como digo, para mí es de una claridad apabullante. No tiene ningún comentario, ni he encontrado y ni van a encontrar en ninguna parte de la literatura mercantil o corporativa alguien que mencione lo contrario. Esto es lógico, absolutamente lógico y absolutamente ordenado en función a las reglas de derecho. Desde un punto de vista histórico, conceptual, organizacional, corporativo, societario. Entonces, teniendo en cuenta esto, hubo ciertas gentes que en su oportunidad trataron de modificar estructuralmente ciertas sociedades sin permiso del registro. Y se generaron históricamente dos problemas clarísimos. El primero, y el más evidente, tres problemas claros. El primero y el más evidente es que cómo ingreso al registro si ninguna norma me permite hacer esa modificación de estructura, ¿no? El registro funciona y las concesiones públicas de las sociedades personificadas funcionan en relación a una ley.
Y el registro lo que hace es un control de legalidad. Y ese control de legalidad está, valga la redundancia, en función a la ley. O sea, no hay solución de continuidad inmediata. O sea, no hay nada, no hay camino por donde torcer. O sea, yo constituyo una sociedad de la forma en que lo señala la ley y el registro y el reglamento. Y por eso lo registro. Luego, en consecuencia, difícilmente podría yo modificar eso si es que la norma no me permite hacerlo. Luego, si yo presentara un título de modificación de esa estructura corporativa, no podría haber un principio de control de legalidad alrededor de aquella rogatoria para registro, porque no existe una ley que me permita a mí efectuar ese control de legalidad. Es tan sencillo como eso. O sea, a mí me piden como registro que yo modifique la estructura corporativa de un ente, yo tengo que efectuar un control de legalidad. Si no tengo una norma que me diga cómo hago el control de legalidad, cómo efectúo el control de legalidad, difícilmente lo podré hacer. Es absolutamente lógico, absolutamente obvio. Y ahí no hay ninguna laguna normativa ni ningún vacío legal. Es lo que la norma dice. Yo no me puedo salir de los preceptos de la norma. Luego, en consecuencia, si no existe la norma, no puedo hacer control de legalidad. Dos, las sociedades eran concebidas desde un inicio, y ya esto desde el siglo XVIII, XVII, como contratos. Hoy día recién la acepción contractualista de las sociedades ha sido relegada por los más insignes profesores de derecho y se considera que las sociedades pues no son contratos. Contrato será simple y llanamente, podría ser la actuación previa antes de constituir el vehículo jurídico, pero una vez constituido el vehículo jurídico no hay contrato que valga. De hecho, como lo acabo de mencionar, se trata de una concesión pública. Entonces, la concesión pública y que nace en el registro difícilmente es un contrato. Bajo ningún concepto, ningún precepto sería un contrato. No lo vamos a encontrar ni en la ley de procedimiento administrativo general determinado de esa forma, ni tampoco en ninguno de los reglamentos, ni en el reglamento general del registro público, ni en el reglamento de registro de sociedades, ni en el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, ni en el reglamento de cooperativas, de inscripciones de cooperativas, ¿no? Por mencionar los reglamentos más importantes y atingentes al registro de personas jurídicas que están vigentes en el Perú. Lo mismo sucede en el extranjero. Exactamente lo mismo sucede en el extranjero. Entonces, no puedo hacer un control de legalidad y además los socios que están involucrados alrededor de aquello tendrían que votar todos a favor de manera unánime y universal a favor de la modificación estructural. Porque si nosotros pensamos en términos de contratos, los contratos solamente pueden ser modificados por las partes y por todas las partes, no una parte de las partes. Sea que se trate de un contrato bilateral o plurilateral, y en este caso, teóricamente, sería un contrato plurilateral, tendrían que estar de acuerdo todas las partes. Luego, en consecuencia, si no están de acuerdo todas las partes, no se puede modificar. Lo cual ya redundaría en un absurdo, porque si hay un solo socio disidente, yo no podría irme por la modificación. Lo cual es un tema muy complejo. Y el tercero es que, bueno, yo podría acudir a la judicatura a efectos de que me reconozca esta modificación estructural, pero, y por eso existe jurisprudencia de comienzos del siglo pasado, del siglo XX, donde los jueces, y de finales del siglo XIX, donde los jueces señalaron, por supuesto, no en el Perú, porque esto vino a ser regulado en el Perú mucho después, ¿no? Toda esta teoría y estas instituciones jurídicas nosotros las tomamos del exterior, donde determinados jueces pusieron los puntos sobre las sillas y aclararon de manera correcta, clara, determinada,
que efectivamente era imposible que determinados socios de una sociedad, de una corporación, pudieran modificar la estructura corporativa, ya sea a través de una transformación o a través de cualquier forma de reorganización, si la ley no les otorgaba el derecho a hacerlo. Y que ninguna ley les otorgaba ese derecho y por tanto eso no se podía hacer. Lo cual nos lleva a un concepto también potentísimo en materia de derecho mercantil, ¿no? Y en materia de organizaciones, y en general, que es transversal al derecho mercantil, que es una de las cuestiones que yo inicié. El derecho mercantil es sumamente dinámico, no porque las leyes sean dinámicas, sino porque la actividad mercantil es dinámica. Entonces son los mercaderes, los comerciantes, los empresarios, los que pujan la regulación, no al revés. Entonces, ellos son los que ven los negocios, son los que verifican cuáles son las formas negociales que se deben adoptar y en función a esto es que empujan a la regulación a fin de que la regulación vea cuál es la forma más eficiente de encauzar esas actividades económicas y que las actividades económicas, que el tráfico mercantil continúe y por tanto se siga generando riqueza. Entonces, son los empresarios los que diseñan los negocios y es la legislación la que les da la forma legal. Pero es evidente que al inicio los empresarios trataron de modificar estas estructuras corporativas y no podían hacerlo porque no tenían la norma para poder encauzar aquello. Yo diría que ahorita, por ejemplo, estamos en un punto de inflexión parecido en relación, por ejemplo, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día está claro que no está apropiadamente regulada y que las normas acaban, ayer o hoy día se acaba de emitir una sentencia, no me acuerdo si fue en la Comunidad Europea o en el Reino Unido, donde la judicatura dijo que las normas de propiedad intelectual o derecho de autor no alcanzaban para comprender todo aquello, todos los elementos que tenían que ver con la inteligencia artificial. Entonces necesitas una nueva regulación. Y la semana pasada se ha una guía nueva en la Unión Europea sobre el particular. Estamos en un punto de inflexión de cambios de ese tema. Bien, en el caso de las sociedades, cuando se pretendieron realizar las primeras reorganizaciones, estábamos en un punto de inflexión. Y eso, como dije, fue a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Entonces, los empresarios querían reorganizar sus negocios porque también, y esto tiene una lógica totalmente entendible en función de términos históricos, económicos, sociales y culturales, porque a finales del siglo antepasado, del siglo XIX, los medios de producción cambiaron dramáticamente con la invención de la máquina a vapor y con el maquinismo. En las invenciones de la máquina a vapor se modificaron también las estructuras, ya no solo se pretendía modificar las estructuras corporativas, sino que se modificaron muchas normas, ¿no? Eso empujó al tema societario y al tema civil. Qué duda cabe, por ejemplo, en los temas de responsabilidad, ¿no? Pero en el tema societario, las invenciones de las máquinas a vapor, los nuevos negocios, el ingreso de las grandes corporaciones a distintos campos de la economía y a distintos segmentos de mercado, originaron la creación de grandes grupos económicos. Y esos grandes grupos económicos tenían que adaptarse en la medida que iban creciendo. Y eso implicaba reorganizaciones societarias. El problema era el que estamos dibujando en este instante, y es que no existían las normas de reorganizaciones societarias. No habían normas generales, por lo menos de reorganizaciones societarias. Entonces, cuando se pretendía hacer una reorganización societaria, normalmente, comúnmente, ya, primero,
es un concepto totalmente disruptivo, es un concepto que destruye, por así decirlo, todas las ideas preconcebidas en relación a sociedades que ya están constituidas y también, adicionalmente, empuja a los legisladores a pensar cómo hacemos esto. Y en su caso particular, muchos estados lo que hicieron fue dar leyes específicas y concretas para casos particulares. Entonces, por ejemplo, se daba una ley que permitía en una situación absolutamente especial la unión de dos ferrocarriles, dos empresas ferrocarrileras. Por supuesto, y ahí ustedes se dan cuenta, esta ley particular tenía dos o tres alicientes sumamente importantes. La primera es que se trataba de negocios muy grandes. Las empresas de ferrocarriles, que vienen impulsadas por un cambio tecnológico, que es el que ya mencioné, crean grandes negocios, porque unen territorios que antiguamente estaban alejados por la distancia, se vuelven muy cercanos porque se acorta el tiempo de intercambio a través de las máquinas. Dos, se generan muchos negocios. Tres, esos negocios generan fortunas muy grandes. Cuatro, eso genera un cambio social. Cinco, eso genera muchos impuestos. Seis, eso genera una importancia del empresariado en una determinada comunidad. Siete, ese empresariado empuja a los legisladores. Y ocho, los legisladores encuentran soluciones específicas y concretas para casos especiales. Entonces se da una norma particular porque se encontraban con el hecho de que efectivamente una sociedad y otra sociedad habían sido constituidas de manera también particular, pero para poder transformarse o fusionarse o integrar cualquier forma de reorganización, necesitaban violentar, por así decirlo, las normas societarias que ya se encontraban vigentes. Para violentar las normas societarias que se encontraban vigentes y como existía un grupo particular que era el que presionaba a la legislatura, básicamente al campo político, entonces podían darse el lujo también de dar una ley específica para ese cambio concreto. Entonces se daba una ley concreta y específica, particular, para que un determinado negocio se pudiera transformar en otro negocio o para que un determinado negocio se uniera a otro negocio societario. Entonces, dos negocios societarios se unían o un negocio societario se transformaba. Pero esto a través de una ley, es decir, no había una ley general, es una ley específica concreta aplicable al caso también específico concreto. Solucionado, pero solucionado desde un punto de vista muy particular, muy concreto. Y este grupo, dadas las características que yo ya mencioné, era un grupo que podía ejercer presión, podía hacer lobby en la legislatura porque contaba con la capacidad económica para hacerlo. ¿Qué duda cabe que uno puede realizar o puede tener mayor influencia en la medida que tiene produce un mayor efecto en el mercado, ya sea en un segmento del mercado y se convierte en un actor importante en un segmento del mercado? Y eso no es malo per se, eso es totalmente natural al crecimiento de actividades económicas. Y además, lo que se está pidiendo es una regulación a efectos de que la actividad económica se mantenga en el tiempo bajo otra forma corporativa o una forma distinta, viabilizándola, ¿no? Y haciéndola permanecer. Entonces, con el tiempo, evidentemente, se vio la necesidad, y esto por los cambios tecnológicos, sociales, económicos, culturales que se dieron a cabo a raíz, insisto nuevamente, el maquinismo, de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Las guerras son grandes impulsores de cambios tecnológicos, porque hay una carrera armamentista alrededor de las guerras que genera nuevas invenciones y también adelantos científicos en muchos campos, además de las invenciones básicamente bélicas. Entonces esto genera que haya
toda una movilidad alrededor de estas actuaciones. Y al final, dado que esto ocurre, y esto es global, se ve y se cree eficiente ya promulgar leyes de carácter general sobre reorganizaciones. Y se vienen promulgando a partir de la primera etapa del siglo XX las primeras leyes de orden o de corte general sobre reorganizaciones. El primer tipo de reorganizaciones que se regula son efectivamente las transformaciones en sociedades. Luego se regulan las fusiones, luego se regulan las escisiones, y luego se regulan otros tipos de reorganizaciones. ¿Sí? Hay varios tipos de reorganizaciones. Pero, como decía yo, se van dando en el tiempo. Y las primeras se dan a comienzos del siglo XX. No me refiero, no voy a tocar en ese instante las normas que tienen que ver con temas de competencia. A eso no me estoy refiriendo. La norma de competencia o las leyes antitrust, que vienen incluso desde finales del siglo XIX, la Clayton Act, la Sherman Act, etcétera, viajan por otro concepto, que es las concentraciones empresariales. Es cierto, las reorganizaciones, algunas de ellas, generan concentraciones empresariales, pero ese no es el tema estrictamente corporativo societario. El tema estrictamente corporativo societario es el cambio estructural de la sociedad. Entonces, se dan estas leyes de carácter ya de corte general, a efectos de que cualquier sociedad pueda transitar por estas reorganizaciones, y allí ya se permite eso mismo, que una sociedad que así lo requiera, siguiendo un procedimiento estipulado por la norma, pueda producir una reorganización. Lo cual nos lleva a, de lo que acabo de comentar, a varios principios esenciales en materia de organizaciones. Voy a mencionar solo algunos que se deducen de manera muy clara, creo yo, de lo poco que he mencionado de manera muy resumida también en los minutos que han tenido a bien ustedes escucharlo, que son los siguientes. Primero, que las reorganizaciones se producen, en carácter general, solamente open leyes o ex leyes, es decir, solamente se produce cuando existe una norma habilitante. Tiene que haber una regla de derecho previamente establecida, es decir, una ley promulgada que permita el cauce de la reorganización para que esa reorganización se dé. De otro modo, no puede darse, por las razones que ya comenté. Es decir, se deduce de manera clarísima que no hay forma que una reorganización se lleve a cabo si no existe una ley que habilite a aquello. ¿Por qué? Porque si no estaría violentando el principio de legalidad, estaría violentando la concesión registral, estaría yendo contra lo que me señala la propia norma y contra la autorización que me ha dado el Estado, propiamente dicho, y los derechos que giran alrededor de ese ente que funciona en estricto en base a una ley claramente establecida, que me señala cuáles son los contornos de esa organización corporativa. Las organizaciones corporativas, las sociedades, funcionan en base a una norma y esa norma es la que señala los contornos. Las sociedades no pueden hacer todo como las personas naturales, están constreñidas a su ley. Luego, insisto nuevamente, las reorganizaciones solo y únicamente pueden operar por efectos de una ley autorizativa, una ley habilitante, una norma que permita encauzar la reorganización. Esto, insisto, es puro, llano, claro, diáfano, cristalino, manifiesto, inexcusable. Si esto es así, si esto es exactamente así,
Luego, en consecuencia, las reorganizaciones constituyen numerus clausus. Son un universo cerrado. Solamente pueden producirse las reorganizaciones que están previa y de manera tasada, explicitadas y normadas por una regla de derecho. Y esto es una consecuencia de lo anterior, que es una consecuencia también absolutamente lógica. Para los que quieran leer un poco más al respecto, he escrito más de 6 artículos, he publicado sobre particular, donde yo explico todo esto. Y que están en mi página web, algunos de ellos. Y en mi blog. Y que, por supuesto, están en varias revistas. Y que tampoco es un invento mío. Estoy explicando algo que funciona así en todo el mundo. Estoy explicando la teoría que subyace a las normas de reorganización en el planeta Tierra. Entonces, son las reorganizaciones se constituyen como bajo el principio de legalidad, como leyes previas que tienen que existir y preexistir antes de pasar por una organización, y dos, constituyen un universo cerrado, son números clausus. En consecuencia, lógica, insisto. Estos dos elementos que he comentado, estas dos cuestiones, son imposibles de pasar por alto. Son necesarias para que esto ocurra. Yo no puedo modificar la estructura de una organización si no tengo una ley que me permita modificar esa estructura, primero como para que yo adopte un acuerdo privado que siga un procedimiento. Y menos aún para que me lo califique la autoridad pública, porque la autoridad pública no puede calificar nada si no tiene una ley que lo autoriza para calificarlo. Y la calificación tiene que estar premunida de esa norma que le va a decir qué cosa es lo que tiene que verificar del procedimiento y del acuerdo. Nada más, insisto, obvio, nada más lógico. Lo contrario sería debatir sobre lo absurdo, ¿no? Yo no puedo autorizar una reorganización que no esté previamente regulada en una regla de derecho, valga la redundancia, preestablecida. Porque me estaría inventando el derecho. Y si fuera un registro, simplemente estaría violentando mi propia función. Mi función es el control de legalidad. ¿Qué control de legalidad puedo hacer sobre una reorganización que no está regulada? Ninguno. Ninguno, en absoluto. Entonces, ahí hay un tema que en el Perú sí ha ocurrido, un desfase conceptual, práctico y jurídico, porque, por ejemplo, el registro público peruano ha autorizado de manera absolutamente desconcertante la reorganización de determinadas corporaciones que no tienen ley de reorganización, violentando todos los principios esenciales en materia de sociedad. Insisto nuevamente, un tema desconcertante. Es absolutamente desconcertante, que no tiene ninguna justificación jurídica teórica. Pero bueno, aquí ocurren estas cosas desconcertantes. Las reorganizaciones en general, entre ellas las transformaciones, entonces se definen a través de un acto jurídico societario, es decir, necesitamos tomar un acuerdo. Los actos jurídicos societarios normalmente se identifican como los acuerdos que se adoptan al interior de estas estructuras corporativas, de estas sociedades, que son un tipo de estructura corporativa. Esos acuerdos societarios tienen que estar a su vez premunidos de una serie de elementos. Es decir, yo no puedo tomar un acuerdo de reorganización sin conocer cuáles son los preceptos que debo
observar para tomar ese acuerdo. En la Ley General de Sociedades, para tomar determinados acuerdos se exigen quórum simples o quórum calificados y mayorías simples o mayorías calificadas. Bueno, las reorganizaciones necesitan saber si necesitan un quórum simple o un quórum calificado, o una mayoría simple o una mayoría calificada para poder adoptarla. Y también se necesita saber cuál es la información relevante para adoptar ese acuerdo. De lo contrario, estaríamos violentando los derechos inmanentes, inherentes y mínimos de cualquier socio. Porque dentro de la sociedad existen socios. Y además existen trabajadores, existen directivos y existen terceros relacionados, ¿no? Entre los terceros relacionados están el Estado mismo, que es a quien yo le pago impuestos, y quien me da las autorizaciones de distintos tipos de actividades. Están mis proveedores, están mis socios estratégicos, otras empresas, algunas también personas naturales, y están aquellos que consumen mis productos o mis servicios. Todos esos se ven afectados por la estructura corporativa y por lo que haga o deje de hacer. Luego, en consecuencia, la norma me tiene que decir, primero, cómo es que debe producirse ese acuerdo, bajo qué reglas se debe adoptar ese acuerdo, y dos, cuál es el procedimiento que debo seguir posterior a ese acuerdo. Porque primero tiene que haber un acuerdo. Insisto, tiene que haber un acto jurídico societario adoptado y premunido de todas las condiciones de ley para que yo pueda seguir con el procedimiento. Y ese procedimiento tiene, a su vez, que respetar todos los derechos y obligaciones que giran alrededor de la sociedad, que tienen que ver y están relacionados con todos aquellos que yo he mencionado. Socios, administradores, trabajadores en general, terceros, que son el Estado, acreedores y público relacionado. Todos estos, y socios también estratégicos, etcétera, todos aquellos se van a ver afectados por un cambio reorganizacional, de diferentes maneras. Luego, en consecuencia, el procedimiento me va a tener que decir cómo hago yo para proteger todos estos derechos que giran alrededor de la sociedad. La sociedad, hay que entenderlo, si es que alguien no lo comprende, son vehículos jurídicos estrictamente relacionales y son plurirrelacionales, no solamente por la cantidad de socios que pueden contener, sino por la cantidad de relaciones jurídicas que pueden generar, que pueden ser miles y millones. Las sociedades no son bienes, son personas, en consecuencia, y son vehículos relacionales. Sirven para viabilizar actividades económicas que generan todas estas relaciones internas, que son las que acabo de mencionar, y externas, que también he mencionado. Luego, todas estas interrelaciones y extrarrelaciones se ven afectadas por una modificación estructural. Entonces, la ley lo que tiene que hacer es verificar cómo es que se debe preservar los derechos que vinculan a todos estos relacionados de manera interna y externa. Y así, el procedimiento va a tener que respetar todos estos derechos alrededor de aquello. Y claro, para esto tiene que haber una norma que diga cómo tiene que adoptarse ese acuerdo y cómo se tiene que proceder en consecuencia, el procedimiento. Y eso va a llegar finalmente al registro para control de legalidad. Y es el registrador público, y en su caso el tribunal registral, estoy hablando desde el punto de vista de la regulación nacional peruana, quien tendrá que verificar si se han cumplido todos los preceptos legales correspondientes, primero al acuerdo y dos al procedimiento.
porque, como yo también ya lo he dicho por escrito, todo esto ya lo he mencionado por escrito, las reorganizaciones no son un procedimiento, ni tampoco son un acuerdo al que le sigue un procedimiento. Todo eso genera la reorganización, que solo y únicamente se produce en eficacia en el registro. No se produce fuera del registro. Es imposible que una reorganización se produzca fuera del registro por las razones que ya di. No hay forma porque hay una concesión pública y hay un registro de esa sociedad. Y tiene que haber un control de legalidad alrededor de esa actividad. Y ese control de legalidad va a verificar estos dos pasos, el acuerdo y el procedimiento. Si es uno y no es el otro, entonces no estoy cumpliendo. Y no estoy observando los preceptos de ley, ni tampoco estoy amparando los derechos involucrados alrededor de todo aquello. La idea, nuevamente, se entiende perfectamente. Siendo las sociedades vehículos relacionales, vehículos múltiples relacionales, plurirrelacionales, insisto que pueden haber relaciones decenas, miles, cientos, yo tengo que salvaguardar los derechos de todos aquellos. Y justamente por eso, alrededor de toda reorganización, y en este caso también de las transformaciones, en el procedimiento, el acuerdo está premunido de una mayoría calificada y de un quórum calificado para ser adoptado. Y dos, de unas formalidades de ley que tienen que ser efectuadas por escritura pública, porque efectivamente se trata de una modificación estructural que va a modificar estructuralmente a la sociedad en el registro que se ha constituido por escritura pública. Luego, en consecuencia, la modificación tiene que realizarse por otra escritura pública. Pero además, tiene que salvaguardarse los derechos relacionados. Los dos derechos mínimos relacionados que salvaguarda la norma en función al procedimiento son el derecho de oposición que tienen los acreedores. Como dije, hay terceros relacionados que pueden verse afectados. Entonces, se les otorga a esos terceros un derecho de oposición si creen que esa reorganización puede afectar alguna garantía o la posibilidad de generarse un detrimento en el crédito que tienen para con la sociedad. Y dos, que también se entiende perfectamente, es el derecho de separación de los socios. Evidentemente de los socios disidentes, es decir, de aquellos que no hayan votado a favor. Porque hemos pasado de un estadio normativo de acuerdos unánimes, que era lo que se exigía a comienzos del siglo pasado, se exigía acuerdos universales y unánimes, al día de hoy a acuerdos mayoritarios con quórum calificado y mayoría calificada. Luego, el que vota en contra tiene perfectamente viabilizado su derecho de separación. El disidente puede separarse. Por supuesto, esa separación implicaría un pago, es decir, la liquidación de su cuota. Nada más lógico. ¿Y por qué tienen derecho de separación? Porque, lógicamente, y eso también se entiende de manera muy clara y muy evidente, que un acuerdo de reorganización estaría afectando el pacto societatis, es decir, estaría afectando el pacto social, estaría afectando el acuerdo de voluntades destinados a crear la sociedad y a la unión característica y al affectio societatis que tiene que ver con esa calidad y sentimiento y familiaridad que uno tiene con la sociedad y con el vehículo jurídico y con la actividad que realiza. Si bien es cierto, la Ley General de Sociedades menciona, y otras normas también, que hay varias decisiones dentro de una sociedad que gatillan el derecho de separación, este es un caso típico, que es el de las reorganizaciones, en el cual el acuerdo de reorganización válidamente adoptado genera, gatilla el derecho de separación de aquellos socios que no estén de acuerdo. Y luego, como dije, esto lo que reconoce son dos cosas claramente determinadas. Primera es el hecho de que el socio está unido a una sociedad que está bajo una forma característica.
Si esa forma se pretende cambiar por una reorganización, entonces a mí ya no me interesa formar parte de esa organización corporativa porque a mí lo que me interesaba era la forma característica en que nos encontrábamos vinculados, pero esa vinculación está cambiando. Luego, en consecuencia, yo deseo separarme. ¿Por qué? Porque ya no es la vinculación que yo tenía antes. Y dos, ese derecho de separación protege el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque si yo soy socio, eso quiere decir que tengo derecho a un grupo de acciones o participaciones dentro de la sociedad. Si es una sociedad anónima, serán acciones. Y esas acciones deben de tener un valor. Luego, y en consecuencia, tengo derecho a que se me pague el valor de esas acciones. Por supuesto, ahí ya podemos, no lo voy a tocar aquí, podemos entrar a toda una discusión alrededor de cuál es ese valor. La ley general de sociedades peruanas ya está desfasada en relación a eso, porque no tiene una fórmula de aceptación de valor más afincada en la realidad. Pero lo cierto es que uno se puede poner de acuerdo. Y que lo que pretende proteger aquello es justamente el derecho de propiedad, básicamente, ¿no? Y por supuesto la voluntad de formar parte de un grupo corporativo determinado, que en este momento está cambiando. Entonces, esas cosas son elementales. Sucedido que fuera, hecho que fuera, consecuencia que fuera, que se ha cumplido con todos los preceptos legales del acuerdo y los preceptos del procedimiento, eso tiene que ser atestiguado por el funcionario público, en ese caso, en el registro, un registrador público, efectúa el control de legalidad y verificado que sea aquello, entonces recién se puede inscribir la reorganización en el registro. En este caso, una transformación de una sociedad anónima a una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en el ejemplo que yo he dado. Y eso implica la modificación estructural, que no podría hacerse fuera de registro, porque eso es la concesión pública. Esa es la concesión pública. Ha nacido en el registro. Evidentemente, no es un cambio de personalidad jurídica, porque la personalidad jurídica en ningún momento se perdió. Lo que es un cambio, insisto nuevamente, es de estructura, de forma corporativa, de la tipicidad, de la forma típica. Sociedad anónima a sociedad comercial de responsabilidad limitada. Por poner, insisto nuevamente, el ejemplo. Y ahora voy a comentar el elemento básico, que lo dejé para el final. Hay un montón de principios, pero evidentemente el tiempo no me da para mencionar esto. Insisto, yo he escrito muchísimas páginas al respecto. He publicado muchísimas páginas, pero ¿cuál es la idea la idea esencial, el principio esencial detrás de cualquier tipo de reorganización, ya sea una transformación, una fusión, una escisión? Es el principio de conservación. Este principio de conservación no es, como ya lo he comentado, de conservación de la personalidad jurídica. A los empresarios no les interesa la personalidad jurídica. Un empresario poco o nada está vinculado con la personalidad jurídica. Para un empresario, cuando uno le habla o uno le manifiesta alrededor de la personalidad jurídica, uno entiende simplemente un tema de leyes. El empresario lo que necesita es realizar su actividad económica. No le interesa cuál es la forma que tenga, básicamente que le permita dinámicamente realizar su actividad, ni interesa cuáles son las leyes que hagan estrés sobre la forma corporativa. Lo que interesa es hacer su actividad económica, ejecutar su actividad económica. Entonces, no es una continuidad, como erróneamente se señala, sobre la personalidad jurídica. Si bien es cierto, la personalidad jurídica se mantiene por una cuestión de orden jurídico, pero no por una cuestión de orden empresarial. Tampoco, evidentemente también, y lógicamente también, y se deduce también de lo comentado, se trata de un principio de continuidad de la forma, porque la transformación lo que pretende básicamente es el cambio de la forma. Eso no ocurre, por ejemplo, necesariamente en las fusiones y en las escisiones, donde la forma
corporativa bajo la cual se lleve el negocio puede seguir siendo la misma. Entonces, la continuidad no se trata de la continuidad ni de la personalidad jurídica ni de la forma corporativa. Para un empresario, la personalidad jurídica y la forma corporativa son básicamente accidentes jurídicos. No son más que eso. Para nosotros eso sí tiene, para un abogado y para un profesor de derecho, eso sí tiene, y para la ley, y para la lógica de la ley, y para la estructura de la ley, eso tiene mucha importancia, pero para un empresario eso no tiene ninguna importancia, salvo casos muy excepcionales. Al empresario lo que le interesa y lo que continúa y lo que le básicamente lo lleva y lo mueve es la continuidad de la actividad empresaria, no de la persona jurídica ni de la forma corporativa. Lo que le interesa es que las relaciones jurídicas alrededor de la actividad económica, que lo he denominado empresaria, continúe, se mantenga en el tiempo. Esa es la idea detrás de la reorganización. El principio de continuidad de la actividad económica, de la actividad empresaria, no de otra cosa. Y eso implica todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones alrededor de la misma. Ese es el contexto. Eso es de manera manifiesta lo que se busca alrededor de esto. Por lo menos lo que lo buscan los empresarios. Nosotros los abogados, la ley, el registro, lo que hace es viabilizar aquello, pero eso es una actividad netamente empresaria, es un tema netamente mercantil. Nosotros lo que hacemos es viabilizar aquello de la manera más lógica posible. El problema es cuando algún operador jurídico tergiversa aquello y pretende inventar algún recoveco o pretende saltar alguno de estos preceptos para inventar una forma que es inexistente o para viabilizar un acto supuestamente reorganizacional que no está premunido de las normas y de las garantías que ofrece la ley cuando regula esto de manera manifiesta. Entonces, ese es el gran peligro y que yo he visto, esta es ya mi reflexión final para no aburrirlos, que yo veo, no he visto, veo de manera permanente desde hace 20 años en el Perú que se ha producido. Hasta hace 20 años en el Perú era pacífico mencionar que las reorganizaciones efectivamente se producían de la forma que yo acabo de explicar. Sin perjuicio que he explicado la primera parte. No he explicado ni siquiera todos los principios, insisto, por falta de tiempo, porque no puedo estar aquí conversando, los aburriría 5 horas explicándoles todos los conceptos alrededor, o 6 horas alrededor de las reorganizaciones, pero lamentablemente el Tribunal Registral Peruano ha incurrido en unos errores insalvables alrededor de conceptos reorganizacionales desde hace 20 años, lo cual me parece ya, insisto, una cuestión que no la termino de entender. ¿Cómo se puede seguir tosudamente o permanecer de manera tosuda bajo un concepto que no resiste el menor análisis y mantener la posición en el tiempo, permitiendo reorganizaciones de entes que no pueden reorganizarse porque no existe una ley autorizativa? Pero me quedo con lo que acabo de mencionar. Yo con esto quiero dar fin a esta conferencia, si quieren. Y si alguien tiene alguna pregunta sobre los temas que he mencionado, encantado de satisfacer o de contestar las preguntas que ustedes tengan a bien. Ya mi reloj marca que he estado con ustedes 1 hora y 8 minutos. Luego, en consecuencia, no los quiero aburrir más. Los invito a que vean mi blog o lean los artículos que he escrito sobre el particular, que revisen, investiguen al respecto. Y nada, les agradezco mucho la atención, pero doy pase a mi lawyer, y en este caso a Anderson,
si es que va a moderar alguna pregunta, yo encantado de contestar las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Ha sido una ponencia excelente. Si alguno de los participantes tiene alguna interrogante, puede alzar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. Muchas gracias, Antonio. Bueno, o he sido súper claro o he sido súper confuso. Espero haber sido súper claro y por eso que no hay preguntas. En todo caso, los animo a leer al respecto. Yo encantado de... muchísimas gracias, César. Muchas gracias. Si he sido claro, encantado. Es raro que sea yo claro porque hay un montón de cosas sobre particular. Pero los animo a leer sobre el tema, al que le interese el tema. Insisto, yo tengo varios artículos escritos y les comento mis artículos porque el tema teórico que he mencionado, no mucha gente lo ha tocado. Voy a tratar de escribir un poco más sobre el particular. Lamentablemente el tiempo en el trabajo es cruel con uno, con el tema de la academia, pero en fin, cualquier otro día también podría estar con ustedes. Creo que ya soy caserito de Bill. Encantado de la vida de acompañarlos en otra oportunidad. ¿Te parece, Anderson? Sí, doctor, muy agradecidos por su ponencia, ¿no? Muchas gracias por compartirnos su conocimiento, su tiempo, sus consejos jurídicos. Es algo muy, muy valioso para todos los participantes porque eso nos permite y les permite seguir creciendo en estos temas de derecho societario que son muy importantes. Un infinito agradecimiento, doctor, y esperamos que en otra oportunidad pues, nos pueda seguir acompañando en algún seminario, en algún curso o diplomado que organice Biloyer, doctor. Infinitamente agradecidos. Gracias a ti, Anderson, en tu persona, para todo el equipo de Bill. Encantado, yo siempre con Bill creo que tengo una muy buena relación, así que cuando quieran, encantado de apoyarlos en lo que necesiten. Les agradezco, les deseo muchos éxitos y que pasen todos unas lindas fiestas, que les vaya súper bien. Muchas gracias, doctor. Igualmente, una feliz Navidad y Nos feliz año vemos. para usted y para Muchas todos. gracias. Un abrazo grande.